Ana Claudia Almirón está esta semana en Final Abierto, en el medio de días complicados que se viven en la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Difíciles? ¿Días difíciles? ¿Complicados? Complicados. ¿Cómo lo evaluarías? Sí, complejo, ¿no? Pero nosotros, por lo menos yo trabajé en lo que fue la reforma judicial federal, desde ahí ya veníamos planteando una degradación de la justicia, ¿no? No solamente en el ámbito federal, sino también en lo provincial. Podríamos hablar de muchos casos cotidianos que se reflejan. Hace poquito hubo una marcha de familiares de Gatillo Fácil. Bueno, esto que está pasando también a nivel nacional con nuestra vicepresidenta, líder de nuestro espacio político, creo que nos unió a la militancia, ¿no? Recién venía de una reunión en nuestro partido, en nuestro espacio, venimos teniendo reuniones asiduas y creo que esa unidad que tanto nos declamaban se empieza a convocar a raíz de la figura de nuestra vicepresidenta. Ana, ustedes se manifestaron la semana pasada en función del alegato que hizo el fiscal Luciani y, como decís, este lunes hubo una reunión porque están en estado de alerta y movilización por el tema judicial de Cristina. ¿En qué va a terminar eso? Porque por lo que vi hay una convocatoria que tiene varios puntos y que plantean, digamos, un esquema de movilización permanente, de atención permanente. ¿Cómo va a ir escalando eso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con el Partido Justicialista o con el Frente de Todos a lo largo y ancho del país y específicamente en Corrientes? Bueno, creo que más allá del espacio, el Partido Justicialista, yo soy la única consejera a nivel nacional del Partido Justicialista por la provincia de Corrientes. El día martes, mañana, vamos a tener una reunión de nuestro partido de manera orgánica, que también es necesario que se expida a nivel nacional. En lo provincial nosotros tenemos un delegado normalizador, no tenemos autoridades legitimadas, por lo tanto, estamos como, yo creo que a partir del alegato del fiscal Luciani y de Mola, hubo una militancia más salvaje, ¿no? No tanto institucional. Me parece que esa militancia salvaje interpeló a lo orgánico y fue la que se movilizó, porque nuestro partido, nuestro espacio, recién después empezó a sacar un comunicado, empezaron los gobernadores, los intendentes, los concejales, pero creo que es hubo como que lo sacó de un estado de quietud, ¿no? Claro, yo creo que hubo una militancia más salvaje, una ciudadanía que salió a las calles e interpeló a lo orgánico y a lo partidario. Bueno, después reaccionamos nosotros. De hecho, hay quienes dicen que justamente el armado tenía que ver con eso, con despertar a la militancia, que todo esto era un armado para despertar a la militancia. Que lo hizo Luciani y Mola, y la justicia. No, la reacción que tuvieron frente al alegato de Luciani. Bueno, yo creo que lo hizo Luciani, un buen libreto. Sí, de última le hizo un gran favor, digamos. Un buen libreto y nos convocó a las calles, convocó a la militancia a estar alerta y nos moviliza, ¿no? También a despegarnos de eso. ¿Hace falta tener un nivel de conflicto o de rispidez como el que tenemos ahora? Si es que lo tenemos, porque también es cierto que está concentrado en la ciudad de Buenos Aires, digamos, para que la militancia pueda estar despierta y atenta a lo que pasa. Yo creo que no, por lo menos de nuestra parte no hay una situación de conflicto. Yo veo mucho los medios hablar, lo veía a Larreta también hablar de una situación de violencia. Estuve fuera de la casa de Cristina, estuve en el Senado el día que hizo su declaración y la verdad es que la militancia se manifiesta pacíficamente, con cantos en las calles, con familias, con chicos que van a las calles a manifestarse. No hay una violencia, la violencia se genera a partir de querer volcar las fuerzas para una violencia que no existe. Yo no le adjudiqué violencia a la militancia, digo el momento complejo como lo definiste al iniciar. De última, una violencia institucional sobre una figura del liderazgo que tiene Cristina, pero digo, ¿hace falta estar en este nivel de intensidad para que la militancia pueda movilizarse? Digamos, ¿no podríamos tener otros canales un poquito más habituales, ordinarios para la movilización de la militancia? En términos de acción, sí. No de ir a la casa de Cristina, digamos. No, son todas manifestaciones. Lo de ir a la casa de Cristina tiene que ver particularmente con que había una avanzada de las fuerzas en su domicilio. Entonces la militancia se está poniendo incluso turnos, pasan en los grupos para defender el domicilio de una vicepresidenta y me parece que eso tiene que ver. Y después la manifestación de amor. Cristina, hace pocos días yo manifestaba por qué ante la avanzada de la policía de la ciudad no iban las fuerzas federales a hacer custodia.
Y yo creo que a Cristina no la custodian las fuerzas, la custodia el pueblo que avanzó sobre la calle. Quizás te habría que organizar horarios para que también la ciudadanía que esté en el lugar pueda estar tranquila, ¿no? Pero son manifestaciones, estuve en las manifestaciones y son manifestaciones de amor, de ninguna manera hay violencia. ¿Lo ves como candidata, Cristina, el año que viene o no? Creo que si se lo pide el pueblo, Cristina va a ser candidata. Si se lo pide el pueblo. ¿Te gustaría que sea ¿Se lo van a candidata a pedir? presidenta o no? Y me parece que las manifestaciones están a la luz. Ana, ¿y si se lo pide el pueblo que tome el gobierno antes, dado el vacío de poder que tiene el presidente Alberto Fernández? ¿Crees que es viable esa vía para una salida de este esquema de incertidumbre en el que entró el gobierno porque bueno, está licuado el poder del presidente? No, yo creo que a partir también de nosotros, de hecho, defender a Cristina tiene que ver con defender la democracia, defender nuestra república y nuestro gobierno constituido. Y a partir también de la presencia de Sergio Massa en el gabinete, confiamos en que la coyuntura económica puede llegar a cambiar. Hay un cierto también del establishment comercial, económico, bancario, que acompaña las medidas. Esperemos que en los próximos días también algo pueda cambiar, porque creo que lo principal para nosotros hoy sigue siendo que nuestros trabajadores tengan el salario un poquito mejor, que las familias puedan comer, que los precios empiecen a bajar. Creo que esas son las cosas que nos movilizan. Ahora, esa ¿no? posibilidad que te plantea Pepe, ¿no? De que Alberto Fernández dé un paso al costado y que ella asuma la presidencia, ¿la ves posible o no? No, me parece que en conjunto Cristina, Massa, Alberto vienen tomando las definiciones y lo están haciendo en conjunto, no creo que sea necesario. Ana, mencionaste dos cosas que son importantes, que tienen que ver con la lectura política, ¿no? Porque eso se está conversando mucho, que este alegato del fiscal lo que hizo fue columnar muy fuertemente al PJ, por lo tanto es como que le hizo un favor político como para generar esa efervescencia. Pero en paralelo está ocurriendo un recorte feroz, ¿no? Un ajuste muy importante que lo vamos a ver, que lo estamos sufriendo hace tiempo, pero que lo vamos a ver con mayor intensidad. Entonces, ¿cómo hacer ahí equilibrio entre esos dos frentes? Porque por un lado está la política, está encauzado el partido, el frente, pero por el otro lado haciendo un ajuste que es bastante complejo. Yo creo que todo tiene que ver con todo, no se desapega una cosa de lo otro. Lo que está pasando con Cristina tiene que ver con una coyuntura política de lo que vivimos, de instalar nuevamente al Fondo Monetario Internacional, de pagar esa deuda feroz que estamos teniendo, que son las consecuencias de este ajuste que vos mencionás. Nosotros no podemos desapegar los 4 años de Mauricio Macri que hacen que nosotros tengamos las consecuencias económicas que hoy tenemos. Y un poco proscribir a Cristina políticamente, no jurídicamente, porque yo creo que lo jurídico va a demorar bastante, porque también escucho mucho a los medios decir va a poder ser candidata el año que viene. Sí, pero ellos más que la proscripción jurídica es la proscripción política lo que iniciaron con todo este show mediático. Y me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con lo económico, por qué nosotros hoy estamos así, porque Cristina defiende a los más vulnerables y hacia donde nosotros creemos que se tienen que volcar los recursos. Recuerden ustedes que el sector del kirchnerismo más duro, si se quiere, el sector de la Campo, el sector que yo pertenezco, y algunos compañeros también del kirchnerismo más duro, estuvimos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Recuerden que también nosotros planteábamos como en que le ese dan un vía momento, libre ¿no? a Massa. Y la verdad es que necesitamos solucionar lo económico, no es un vía libre. O sea, la realidad... La garantía de los derechos de los sectores más vulnerables sigue siendo Cristina y lo está demostrando la Ahora, calle. te hago una pregunta un poco siguiendo en la línea anterior de la pregunta que te hice, ¿no? En el sentido de la posible candidatura de Cristina en el año que viene. Entre ustedes, ¿hablan ya de esta posibilidad? No, Porque vos me dijiste si el pueblo se lo... Bueno, pero digo, entre ustedes, ¿ya comienza a tejerse esa posibilidad? ¿Lo hablan, lo charlan? Se habla mucho del 17 de octubre también, ¿no? Y eso es un poco pedirle que sea. La verdad es que creo que lo... Más allá del deseo Sí. que vos tengas, ¿no? Digo, ¿esto ya está? ¿Ya comienza a hablarse, a dialogarse o no? Se empieza a sentir en los compañeros como la única garantía del proyecto nacional y popular. Por ahí podemos tener un proyecto nacional pero no popular, que es un poco Claro. lo que creemos nosotros. Entonces, la única garantía de ese proyecto que efectivamente se dé
como fueron los 12 años de Néstor y Cristina, es Cristina O sea, hoy la sin respuesta duda. claramente sí, se está hablando de eso. Se está hablando. De hecho, ustedes escuchan en las calles. Cristina el otro día con una gorra que aparte estéticamente le quedaba muy linda. Sí, la gorra decía Cristina. Manifestaba, la calle se manifiesta. Por eso digo, lo va a decidir ella y lo va a decidir también un pueblo que... Lejos de devolver la gorra se la puso, ¿no? Sí, Digo, por como un supuesto. gesto político. En política los gestos también se evalúan, Hablan. se valoran, ¿no? Vos decís que, bueno, hay algunos analistas que lo dicen claramente, que el efecto del lawfare, digamos, de esta situación donde la justicia cruza límites y actúa en ámbitos de la política, en realidad lo que busca más allá de una sentencia o de encarcelar a alguien es esmerilarlo desde el punto de vista político para imponer un plan económico. Y eso es un poco lo que está pasando ahora. ¿Ya se logró ese objetivo entonces? Yo creo que no. Lo Pero y contrario. más haciendo recortes, ¿qué sería? No, yo creo que el efecto que ellos buscaban era la esmerilación política más que jurídica. Le salió el tiro ¿no? Me parece que le salió al revés. Claro, ¿con qué fin en todo caso la esmerilación política? No solo opacarla para una próxima candidatura, sino en el corto plazo, ¿cuál es el objetivo de eso? Derrocar a un gobierno y tomar las definiciones que ellos lo hicieron durante 4 años y profundizar esa crisis que teníamos en nuestro pueblo, que son las consecuencias que estamos teniendo. Ahora, ¿vos ¿no? decís que la oposición está en condiciones de poder derrocar al gobierno de Alberto? No es solamente, ¿qué hablamos por oposición? Porque me parece que el partido judicial, lo mediático, la oposición legislativa, la oposición al gobierno, con algunos actores importantes, Bueno, son todo, un conjunto, ¿no? bueno, y todo lo eso, vienen haciendo hace un montón de ¿tiene tiempo. esa fuerza? Hoy es la consecuencia de lo que ellos buscan. Lo buscaron con Lula, lo hicieron de hecho con Lula, después Moro fue ministro, fue candidato, me parece que lo buscan y también tenemos que mirar un poquito también hacia afuera, ¿no? Hacia el norte, cómo intentan proscribir los gobiernos populares en toda nuestra Latinoamérica. Una victoria de Lula, ¿impulsa aún más a Cristina? Yo creo que sí. Nosotros Ustedes siguen estamos muy de cerca lo que está pasando Sí, en estamos siguiendo muy de cerca. De hecho, yo estuve en San Pablo el día que detuvieron a Lula en ese momento, también acompañando por pedido de la presidenta. Tengo una pregunta que tiene que ver con lo local, ¿no? ¿El PJ va a seguir intervenido? Y en este contexto me parece que lo más importante es hoy la coyuntura nacional, de defender a nuestra líder política, porque sabemos que también sin 2023 nosotros en el 2025 no tenemos posibilidad de ser gobierno y ser una alternativa de gobierno en la provincia, pero creo que en algún momento nuestra interna se tiene que dar, nosotros tenemos que tener autoridades constituidas que tomen definiciones en la provincia de Corrientes. Y algo de esta voluntad, ¿no? Esta voluntad de abroquelamiento, de cerrar filas, vos decís que puede quedar para encauzar la cuestión interna provincial del PJ, es decir, están todos juntos, pensar en un objetivo común, etcétera. Yo creo que fue un gran puntapié, la movilización del día miércoles desde la semana pasada y las nuevas reuniones que estamos teniendo para hacer hechos políticos, nos empiezan a unir y empieza a mostrar la legitimidad de un grupo de compañeros también en ese sentido. ¿Quién, por ejemplo? De muchos compañeros que empiezan, mujeres y varones, me parece que empiezan a mostrar legitimidad también en el diálogo, en la construcción, cuando no tenemos un delegado que venga a plantar bandera y a decirnos cómo continuar a partir de esta situación, somos muchos compañeros y compañeras que estamos llevando adelante. Tienen un delegado ausente. Tenemos un delegado ausente, sí, yo creo que sí. ¿Y cómo van a cambiar esa situación? Porque la coyuntura es como que no, siempre, es verdad. Siempre, es decir, sí, siempre porque hay de hecho algo más está antes importante. también, Siempre digamos, hay, ¿no? pero en este contexto económico también adverso, en esta situación judicial adversa, me parece que lo más importante para nosotros es esto hoy. Pero sin lugar a duda hay una intencionalidad de toda la dirigencia política de llegar a una interna para el año que viene, al menos que las definiciones se tomen acá. Lo que pasa es que esa demora en la normalización sí, en poder normalizar el partido, también es una demora que redunda en una calidad institucional a nivel provincial que nos está faltando, porque ustedes como oposición no terminan de forjar o de mostrar un proyecto que realmente pueda ser una alternativa a lo que hoy tenemos como gobierno. Entonces, uno dice, hoy otra vez a la pregunta por la prioridad, si se consideran militantes del territorio, ¿qué prioridades tenemos en este territorio que habitamos hoy, que es la provincia de Corrientes?
por eso yo creo que no tiene que alejarse tanto la interna. Nosotros creemos, en este contexto no, siempre hay una prioridad, pero no más alejado del año que viene. ¿Una Me interna parece para que todo? ¿Una sí. interna para todo? ¿Para cargos partidarios? ¿Para cargos electivos? ¿O cómo? Sí, seguramente evaluaremos entre toda la dirigencia. De hecho, el delegado normalizador lo pedimos un conjunto de compañeros cuando se acercaban las elecciones. Creo que en este contexto donde nosotros tenemos, porque en ese momento teníamos por lo menos un delegado normalizador del Chaco con quien teníamos una ciudad. Claro. Acá no tenemos. No tenemos, entonces las definiciones las estamos tomando en conjunto de manera más o menos asamblearia, pero hay compañeros que sobresalen en eso. Ana Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ana Claudia Almirón, dirigente del Partido Justicialista, aquí esta semana en Final Abierto.